Hola a todos, bienvenidos. Corazón Misionero se ha desplazado hoy hasta este santuario hermoso en Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia. Este santuario recibe el nombre de la Milagrosa, pero quiero presentarles una mujer que ha tenido una experiencia directa con la Virgen Santísima, que tiene muchas situaciones de vida que la han llevado a tener una cercanía que ustedes deben conocer. Vamos a darle la bienvenida y agradecerle a este santuario su hospitalidad, el habernos acogido hoy aquí para permitir que esto sea posible. Ella es Patricia Torres, quien la Virgen María ha elegido para vivir muchas experiencias que hoy nos va a contar. Patricia, bienvenida a Corazón Misionero y muchas gracias por habernos acogido, por abrirnos las puertas de su corazón, de este santuario y poder llevarles a todos los que están allá a través de la pantalla estas experiencias y estas vivencias maravillosas. Ay, mi Jackie, no, para mí es una bendición muy grande, muy lindo que nos hayas tenido en cuenta para venir a conocer este lugar en el cual ha sido un regalo del cielo, donde nuestra comunidad Familias de Nazaret, la misión nuestra es la familia, la sanación de las heridas en la familia. Y pues acá en este lugar, que es un lugar privilegiado y amado por la Virgen Santísima, nuestra medalla milagrosa, que es la patrona de nuestra comunidad, pues este lugar, como lo has visto, cada rincón, lo que inspira es amor al Señor, ¿no? Es lo que el mundo hoy nos ha arrebatado, nos ha robado con tanto ruido, con tanta cosa tan mundana que ha hecho que cada día se aleje más de Dios la familia. Aquí este lugar es un rinconcito, un pedacito de cielo, dice la Virgencita, donde sus hijos vienen a entregar todas sus cargas, pero especialmente a enamorarse de la Virgen María y ella multiplicar el amor por Jesús en los corazones de sus hijos. Perfecto. Esa es la Madre Santísima haciendo la obra en todos nosotros, con amor, con esa suavidad y ese cariño que la caracteriza. Bueno, quiero que nos cuente un poquitico de su etapa inicial, la infancia, su vida de familia cuando era niña, cómo fue esa vida, dónde nació, conozcámosla un poquitico más. Bueno, como ya me presentaste, mi Jackie, mi nombre es Patricia Torres, soy de una familia zipaquireña y todo inició, o sea, mi niñez y toda una familia, entre comillas, normal, una familia donde no faltaba nada. Mi papá pues con un buen empleo, teníamos lo que necesariamente una familia necesita, ¿no? Para ser feliz. Pero pasan los años y sucede algo en nuestro hogar, que es lo que hoy comúnmente estamos viendo, que es la destrucción de mi familia a través de la infidelidad de mi papá. Y de ahí, mi mamá, una mujer siempre orante del Santo Rosario, y mi abuelita, eso siempre lo vi en ellas. Y pues vivimos como en esas etapas de familia que vamos a misa, pues que tocaba ir a misa, pero ver a los abuelos, a la abuela y a la mamá rezando el rosario, pero no había como ese fervor, ese amor en Patricia, sobre todo, hacia la Virgen María. Y pues hasta que sucede algo, nosotros, yo no entiendo por qué, pero siempre por lo general los hijos de Dios, que somos todos llamados a la santidad, se nos ha olvidado ese gran amor del Señor por las almas. Y la Virgen María, cuando mi familia se destruye, que el demonio la destruye, porque el demonio es el que viene a dañar, desbaratar y destruir a los hogares, a lo santo que es la familia, que es trinitaria, Patricia pelea con Dios. A los 16 años fue cuando mi papá decide que se le acaba el amor por mi mamá. Éramos 4 hermanos en esa época. Lo que te digo, mi mamá nunca dejó de orar, o nunca lo ha dejado de orar, muy amante y entregada a este hermoso regalo como es el Santo Rosario. Y Patricia pelea con Dios, pero especialmente con la Virgen María. En mí empezó un rechazo a todo lo de Dios, porque veía a mi mamá orar y dije, no sirve nada la oración. ¿De qué sirve que mi mamá ore? ¿De qué le sirve que vaya a misa? Yo le decía a mi mamá, ¿de qué le sirve esa pasadera de pepas? Eso es perder el tiempo. Porque entre más tú rezas, mi papá se fue. Y ahí mi papá se convierte en un monstruo, definitivamente en un monstruo, en un hombre. Golpeaba a mi mamá, supimos que es no tener que comer, pasar necesidades muy grandes después de haber tenido todo, y uno sabe lo que tiene cuando lo pierde. Y los hijos, yo trato mucho ese tema aquí con los hijos porque yo lo viví, que mientras uno tiene, uno no agradece, uno no bendice al Señor, uno no agradece a papá y a mamá por lo que nos dan, sino creemos que es una obligación de papá y mamá.
Entonces, cuando pasa esto, mi papá decide irse de casa con la mejor amiga de mi mamá. Ella fue la que, el demonio tomó a esta mujer porque ni ella era la culpable del demonio, y hace que mi papá abandone su familia. Y ahí empieza Patricia, lo que te dije, la pelea con Dios. ¿Cómo así? Yo le gritaba a mi mamá muchas veces, ¿dónde está el Dios al que tú le rezas? Cuando yo veía rezando el rosario, mira, imagen que mi mamá tenía de la Virgen, imagen que Patricia le rompía. Rosario que había en la casa, rosario que Patricia desaparecía. Yo más sentí como ese querer pelear más con la mamá, con la Virgen María, porque veía mucho el amor de mi mamá por ella. Yo decía, tú no haces nada. Mi mamá está perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué decido yo, mis 16 años, vivir mi vida? Yo dije, mi mamá, tú quieres sufrir. Entonces, yo no tenía a Dios en ese momento. Y lo único que yo le decía a mi mamá, pues si mi papá la abandonó, usted consígase otra persona. Sea feliz, así como él lo pudo ser con su mejor amiga. Yo nunca sabía, hasta después de que uno es mamá y esposa, entiende muchas cosas de mamá. Y cuando yo tenía rabia, yo le decía a mi mamá, pero era una rabia por dolor como hija al ver cómo mi papá pudo engañar a una mujer que nunca ha sido mala madre, mala esposa, tan abnegada y tan entregada, que yo decía, no entiendo cómo prefieren cambiar a una buena mujer por... Bueno, y entonces ahí yo le digo a mi mamá, ¿dónde está esa virgen a la que tanto le reza? Eso no sirve. No sirve. Entonces le decía, yo mamá, pues viva su vida, yo voy a vivir la mía. Entonces mi mamá me decía, Patricia, yo le decía, ¿por qué reza por él? No rece más por mi papá, ya déjelo, ya él se le acabó el amor, déjelo, que sea feliz con esa mujer. Y mi mamá siempre me miraba, mi Jackie me miraba y me decía, Pati, el día que sea esposa y el día que sea mamá, va a entender por qué yo rezo por tu papá. Yo no, yo Patricia Torres era la número 1 antimatrimonio. Claro. Con lo que yo estaba viviendo, yo decía, yo no quiero eso. Vivir la vida, disfrutarla, pero nada de compromiso, mucho menos una familia. Y pues ahí me dedico con mi hermano el mayor a vivir la vida de la manera más desordenada. Que lo doy gracias a Dios, yo siempre digo, Señor, gracias porque mi hermano el mayor fue mi ángel guardián. Porque nos dedicamos a la fiesta, a los amigos, a tomar. Entonces yo ya no podía vivir si no estaba tomando. Entonces entra una vida, en mi vida, un infierno muy grande que es el alcohol. O sea, mucha gente me dice, no, pero gente que le gusta tomar, es un infierno. Y eso es un espíritu de alcoholismo que nosotros en muchas de las familias se vive y es un infierno. Entonces empieza en Patricia la lucha, ¿no? De ver a su mamá sufrir, pero no, esta noche tengo fiesta, chao mami, siga sufriendo ahí, pero yo vivo mi vida. Entonces uno siempre se vuelve muy egoísta de querer, ya, pues que sufran ellos y yo me gozo la vida. Pero cuando uno está alejado de Dios, eso no es felicidad. Jamás. Cada vez que yo salía a fiestas, cada vez que yo llegaba con mi hermano, nos cogíamos así, nos tocaba el uno al otro para no dejarnos caer de la borrachera. Éramos los payasos de toda fiesta. Por fuera todo el mundo nos veía felices. No, llegaron los hermanos Torres, se compuso la fiesta. Yo era las que me subía a una mesa a bailar. Eso era la loca que levantaba, que mejor dicho, porque todo el mundo tenía que ser feliz. Pero por dentro había una procesión muy dolorosa. Como que era mostrando una rebeldía a partir del dolor que le generó esa situación. Total. Bueno, Patricia, después de este relato tan impresionante y que pues me identifico en muchas cosas, ¿no? De lo que fue mi proceso también de conversión. Quiero preguntarte, hasta ahí donde vas, ¿cuál fue ese momento que divide un antes y un después? Ese momento que se dio para empezar ese camino de cambio, de la presencia de la Virgen, de la vida espiritual que hoy llevas. Pues ya aquí la madre aparece y cambia mi vida, porque es así, un antes y un después, en medio del fango, dentro del pecado, o sea, como te digo, estaba yo en el alcohol, en la fiesta, todo esto, alejada de Dios totalmente, peleada con el Señor y la Virgen María. Es cuando ella, como con su misericordia divina, le digo yo, apareció como una ladrona a robar mi corazón, porque eso es lo que ella hizo. Y es en medio de estas fiestas, de todo esto que yo vivía, me sucede algo. Yo estudiaba en un colegio femenino, y allá en el colegio, pues yo ya era prácticamente una alcohólica, o era una alcohólica, no prácticamente, era una alcohólica. Y hasta que yo reconozco que soy alcohólica, es que puedo ayudar al cielo que me sane, porque mientras uno no reconozca su enfermedad, no se va a sanar. Entonces, yo no podía estar sin alcohol. Entonces, en el colegio me encuentran alcoholizada. Estaba en los baños y llega la psicóloga del colegio, entonces me ve
vuelta a nada, llorando, y lloraba por mi papá. Entonces llaman a mi mamá, el rector del colegio llama a mi mamá, a mí me tienen en la oficina de rectoría, llega mi mamá. Y cuando llega mi mamá me ve vuelta a nada, estaba vuelta a nada. Entonces el rector le dice a mi mamá, mire señora, ahí está su hija, no sirve, esto no sirve para nada, se la entrego porque no voy a dejar que una naranja podría dañar todas. Entonces mi mamá lo mira a él y dijo, pues para usted no sirve para nada, pero para mí ella es todo. Entonces eso cuando él dijo esas palabras, se la doy, no sirve para nada, mira a ver qué hace como con su estorbo, con su problemita. Yo sentí una cosa impresionante por dentro, que ya salimos de ahí, ver a mi mamá llorar, para mí eso fue, porque yo supuestamente estaba peleando con Dios, porque mi mamá lloraba, porque mi mamá sufría, pero no me estaba dando cuenta que yo le estaba haciendo antes, agrandando más el dolor a mi mamá. En ese momento éramos 4 hermanos, 3 hombres y yo, y pues era la única mujer. Me imagino que ella siempre esperó de su hija el abrazo, el aquí estamos, vamos a salir adelante. No, yo fui la que más daño, más dolor le causé. Y cuando pasa esto, mi mamá, salimos del colegio, y recuerdo tanto en la catedral de aquí de Zipaquirá, veníamos, mi mamá me traía de brazo porque pues yo venía muy mal, definitivamente muy mal. Y en ese momento veo la catedral abierta. Entonces le digo yo a mi mamá, mamá, quiero entrar a esa iglesia. Mi mamá dijo, no, no porque está mal, y además usted está tomada, ¿cómo entrar? Yo quiero entrar acá, ¿Sintió mamá. el llamado, Patricia? Sentí, era como, mira, yo hoy con palabras lo puedo decir, yo sentí como si hubiera un imán, era una cosa que aquí del pecho me llamaba, era una cosa impresionante que tenía que entrar a esa iglesia. Entonces mi mamá me mira y me dice, pero es que tú estás muy mal, yo no la voy a dejar sola. Entonces yo le dije, mamá, déjeme sola, yo quiero estar aquí sola. Yo no voy a hacer nada malo, le decía a mi mamá, pero ella tenía miedo de que al verme tan mal, quiera hacer esta china. Bueno, sin embargo, mi mamá se va. Y yo, mira, mi Jackie, puse un pie en esa catedral y empecé a llorar como nunca en mi vida había llorado, como nunca en mi vida. Y empecé a gritarle a Dios y le clamaba y le decía, ¿por qué me quitaste a mi papá? Yo necesito a mi papá. ¿Dónde está mi papá? Bueno, y en ese día había una misa de una persona, de un señor que había muerto hacía 9 días. El padre que estaba celebrando ese día la misa, el padre Campo Elías, era el párroco de la catedral en ese momento. Él no me detuvo. Yo, mira, ese día lo único que yo vi que me atraía, que era una cosa impresionante aquí en mi pecho, era que al fondo de la iglesia había una cruz iluminada. Yo veía una cruz gigante, iluminada, era una luz preciosísima, que yo solo quería llegar a esa cruz, a esa luz, a esa luz, a esa luz. Entonces yo me entro por toda la mitad de la nave central de la catedral, y pues lógico había gente, eso sí recuerdo mucho que había gente de negro, y el padre estaba celebrando misa, pero yo solamente quería llegar a esa cruz. Yo solamente sentía como si algo me atraía, pero era muy fuerte, y el padre, hasta yo me pasé por el altar y todo, a mí no me importaba nada, yo no quería que nada detuviera el llegar yo a esa cruz. Cuando yo llego a los pies de la cruz, me arrodillo, caigo de rodillas y empecé a llorar muchísimo. Y yo lo único que le hacía era decirle a Dios, ¿por qué se fue? ¿Por qué me abandonó mi papá? ¿Por qué no cuidaste el matrimonio de mi mamá? Si ella tanto te reza. Y le peleaba a Dios. Cuando de un momento a otro yo siento que algo de mí sale, siento un dolor impresionante del alma, siento que algo sale, pero que algo muy lindo llegó y me da paz. Y me da paz. Y ahí al pie de la cruz veo una cajita. Yo ni sabía que era esa cajita, pero es donde yo caigo arrodillada, de frente a esa cajita. Y yo siento que eso que entró salió de esa cajita. Entonces termina la Eucaristía y el padre se acerca con una señora. Yo ya estaba más calmada, aún lloraba, pero no era como estaba yo esa. Y ya siento que hay dolor, pero había paz. Entonces en ese momento el padre se me acerca y me dice, niña, no la detuve cuando venía caminando en la iglesia. Te diste cuenta que estaba celebrando misa, pero tu dolor no me dejó hacer nada. Tú tienes que entender, me dice el padre, tú tienes que entender que tu papá ya murió, que tu papá ya se fue, que Dios decidió. Entonces yo miro al padre y le dije, mi papá no ha muerto. Entonces la señora que venía con el padre me dice, yo no sabía que Jaime tenía una hija por fuera. Y yo la miro y le digo, ¿cuál Jaime? Me dice, tú entras a la misa de mi esposo que hace 9 días murió, gritándole a Dios en plena Eucaristía, que por qué se llevó a tu papá. Lógico, para mí tú eres hija de mi esposo. Y yo no sabía. Entonces yo la miro y le digo, no, yo no sé quién es su esposo. Entonces el padre me dijo, ¿tú no estás llorando por el Señor que yo estoy celebrando hoy los 9 días? Le dije, no, padre, mi papá no ha muerto, mi papá nos abandonó.
Esa señora, wow, Se creó una confusión por el claro. nombre y por Eso el fue un momento, pobre mujer, yo hoy en día digo, Claro, pobrecita, imagínense, aparecer una hija supuestamente del sí, marido en el momento, claro. y no, mi llanto era pues por mi papá. Ahí el padre me dice, pues yo no te detuve porque era mucho el dolor que tú traías, pero pensé que tu papá era. Le dije, no, mi papá nos abandonó. Entonces ya el padre me dijo, bueno, pues yo lo único que puedo decir es que Dios quiere hacer una obra contigo. Entonces yo decía, Dios, ¿dónde está Dios? Y ya de ahí el padre me lleva a la casa, me llevan de mi mamá, y de ahí yo digo que se partió mi vida en dos. Desde ese momento se partió Ya en la mi vida en casa dos. de Dios. Y a los pies del Santísimo, porque era yo la cajita que yo veía era el Santísimo. Y mira, mi ya que algo más impresionante de tantas cosas que he vivido es que la cruz de la catedral nunca ha tenido luz, Se nunca estuvo iluminó para ti iluminada, porque fue nunca puesta estuvo para iluminada, guiarte, para traerte. nunca estuvo iluminada. Entonces ya de ahí pues empieza el proceso de empezar a aparecer en mi vida el amor de la Mamá María. Entonces empiezo con sueños con la Virgen María. Todos los miércoles y viernes, eso empezó en el año, eso fue en el año 93, en el mes de febrero, y termina con la aparición de la Virgen en abril, el miércoles santo. Entonces durante todo ese tiempo veía yo, bueno, para mí eran sueños, pero yo qué decía, yo me levantaba furiosa y llamaba a mi mamá y le decía, ya no rece más, que esa señora a mí no me deja dormir, a mí no me importa que si, porque yo lo que veía eran catástrofes en diferentes partes del mundo, cosas que venían, cosas que pasaban, y a mí lo que más me impresionaba era que algo que ella me había mostrado después lo veía en la noticia. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Me estoy volviendo loca. Le estaba haciendo unas revelaciones, pero no había una reconciliación con ella de su parte. No, yo de todas maneras, yo siempre le decía, no, a mí no me, yo no quiero nada, y mi mamá siempre decía, pero Patrick, yo le peleaba, no recé más, porque la señora no me deja dormir. Y ya es cuando la Virgencita me muestra un lugar que yo no conocía, era el Foyer Charité, y me llevan del padre Fernando Maña. Me habla de un sacerdote que tengo que buscar en tal lado. Entonces, ¿qué aprendí yo? Que con la Virgen María, la Virgencita María es la madre de la obediencia. Entonces, ella me enseña a obedecerle. ¿Cómo me enseñó? Tienes que ir a tal, me mostraba el lugar, y yo decía, ¿para qué me deje de molestar? Voy a ir. Le voy a hacer caso para que me deje de molestar. Así empezó ella. Entonces yo empecé a actuar de esa manera. Bueno, sí, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tal cosa. Listo, sí, lo voy a hacer. Todo era para que ella me dejara de molestar. Pero cada vez era más fuerte su presencia. La iba atrapando. Cada vez era más fuerte. Y no fue de la noche a la mañana que yo dejé mi mundo de fiesta, no. Porque todo lo de Dios es un proceso. Ya es cuando yo empiezo a ir a fiestas, sigo yendo a fiestas con mi hermano, pero yo ya me sentía mal. Perdón, una preguntita, ya que nombra al hermano nuevamente, ¿el llamado fue solo para usted? Él seguía en la misma vida, digamos, no fue tocado en ese momento. No, solamente yo. Ya. Entonces, mi hermano, ya estando allá, yo le decía, lléveme para la casa. No pasaba una hora. Y yo veía a las niñas que hacían lo que yo hacía, y yo empecé a sentir vergüenza con Dios, a Dios, me daba pena con el Señor, y en las discotecas, en las fiestas, yo decía, Dios, dentro de mí, ¿no? Perdóname, yo hacía eso. Yo empecé a sentir vergüenza a Dios. Y yo me iba corriendo donde la niña, le decía, bájate de ahí, no hagas eso. Todo el mundo me miraba, ¿cómo viene a decir, si usted fue la que enseñó esto? O sea, y mi hermana nos decía, ¿qué le pasa? Mi mamá la volvió loca ya, ¿qué le pasa, Patricia? Y yo, llévenme de acá, sáquenme de acá, yo me quiero ir para la casa. Y es cuando mi hermano me lleva ese día, que yo no aguanté estar en ese lugar donde antes era feliz. Llego a mi casa, mi mamá no se da cuenta que yo llego, porque ya estaba acostumbrada a que yo no llegaba, sino a las madrugadas. Entonces, era hacía como 2 horas que había salido, que yo llegara, un milagro para mi mamá. Cuando yo llego, lo más impresionante es un altar que la Virgen, porque ella pide que todo hogar tenga un lugar especial para ella. Yo ya lo había hecho, el altar que ella me había pedido, pero para que me dejara de molestar, ¿me entiendes? No porque lo hice con el amor, con ese fervor, no, bueno, está bien, lo voy a hacer porque me lo pide, pero ya, ¿sí? Entonces, cuando yo llego, mi mami no escucha que yo abro la puerta y entro, y veo esta escena que para mí es, nunca se me olvidará, es como si hubiera sido anoche. Mi mamá de rodillas frente al altar, frente a ese altar que la Virgen me había pedido, frente a la imagen de la medalla milagrosa que yo tenía ahí, y mi mamá llorando, en una charla de mamá terrenal con Madre Celestial. Y la oración de mi mamá era por mí. Yo escuché todo lo que mi mamá le dijo y le pidió a la Virgen por su hija. Y al verlo llorar, y cuando ella dice, mi mamá le dice a la Virgen María, yo sé, tú como madre entiendes mi dolor, pero yo te pido la conversión de mi hija, y si quieres tomarme a mí, tómame, pero sálvala a ella. Y lloraba y pedía porque su hija cambiara,
que yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi mamá? Con el amor más divino que hay sobre la tierra, que es la madre, yo le estoy causando un dolor más grande. Entonces yo me acerco a mi mamá, la abrazo, le pido perdón a mi mamá me mira y me dice, ¿qué hace acá? Me dice, ¿cuánto hace que está acá? Le dije, no, acabé de entrar, para que no se diera cuenta que yo había escuchado toda la conversación que ella tuvo con la Virgen María por su hija. Entonces ahí es donde entiendo que la oración de una madre tiene mucho poder. Y cuando ya en ese momento me arrodillo frente a mi mamá, junto a mi mamá, la tomo de la mano y le dije, mamá, enséñame a rezar ese rosario que tanto ama. Y desde ahí cambió mi vida. O sea, la Virgencita siempre me ha dicho, el rosario que tú me ofreciste ese día ha sido el rosario con más amor que me has ofrecido durante todo el tiempo que has orado conmigo. Y pues yo que he rezado siempre igual, pero no, ese día para ella fue especial. Ese día fue la entrega, Patricia. Ay, ya de ahí empezó ella a hacer de las suyas en mi vida y conmigo. Ya hace lo que quiere. Cada mensaje, cada sueño, cada encuentro con la Virgen Santísima, pues era como con una revelación, ¿no? Con un mensaje siempre. Sí. A partir de ese momento de la entrega suya, ya con ese rosario definitivo, ¿qué viene? ¿Qué revelaciones? ¿Qué mensajes? ¿Cómo viene ya después la relación con ella y la entrega? Como te digo, fue desde el mes de febrero, miércoles y viernes. Yo no sabía hasta después que son días especiales para la mamá, el ayuno, miércoles y viernes. Los miércoles y viernes siempre tenía el sueño con la Virgencita y ya después el Padrecito Maña es el que me explica, porque yo pensé que me había vuelto loca. Yo pensé que el alcoholismo me había dañado mis neuronas y que yo estaba loca o que era el demonio el que me estaba molestando, el que me estaba mostrando esas cosas, porque me daba mucho dolor vivir y ver las cosas que me mostraba la Virgen María y que luego las veía que sucedían en diferentes partes del mundo. Entonces, cuando la Virgencita María empieza durante estos 3 meses, me preparó para ese miércoles santo del año 93. Miércoles santo, a las 9 de la mañana, estoy en mi casa sola. Mi papá, como buen católico, que muchos nos van a escuchar, que creemos que durante el año puedo pecar, pero en Semana Santa sí soy juicioso porque es Semana Santa, entonces me siento muy católico. Mi papá era uno de esos. Entonces esa Semana Santa mi papá llegó a estar en Semana Santa con su familia, porque era Semana Santa, mientras el otro año estaba con su amante, los hijos de su amante. Entonces ahí, ese miércoles, nosotros en la familia, mi mamá siempre han tenido como ¿cómo se llama eso? De que hacen dulce, ¿sí? Y se reparten entre la familia. Mi papá llegó y le dijo a mi mamá, vamos a comprar lo del dulce, el durazno y la papayuela. Entonces mi mamá me mira, yo la miré así, le dije, salga con él y cójalo de gancho porque es que usted es la señora. La que tiene que agachar la cabeza es otra, usted no. Levante la mirada y cógelo. Él es su esposo. Entonces mi mamá se va con mi papá a comprar lo del dulce. Al poco tiempo llegan los amigos de mis hermanos y se van. Yo quedo sola en la casa. En ese momento, como te digo, el altar que ya la Virgencita había pedido que hiciera estaba en la sala de nuestra casa. Y ahí yo, no sé, a mucha gente, yo sé que a todos nos ha pasado cuando sentimos como esa soledad con Dios. Quiero estar con Dios. Entonces, estando yo sola en la casa, yo siento la necesidad de arrodillarme frente a ese altar y me arrodillo ahí y yo empiezo a llorar y empiezo a llorar como el día que lloré en la catedral. Entonces yo le digo, Dios, pero ¿por qué lloro? ¿Por qué lloro si pues mi papá está ahorita acá? Porque tengo este dolor, pero era un llanto inconsolable. Cuando yo no le tenía una sola flor a la Virgencita, ella ama las rosas, ¿no? Yo no tenía ni una sola flor, pero yo estando de rodillas con las manos así en la cara de lo que lloraba, porque era un llanto inconsolable, empecé a sentir un aroma a rosas muy delicioso. Entonces yo decía, dentro de mí yo decía, pero yo no le tengo ni una sola flor porque huele a rosas. Y cuando está ese aroma que como que me invadía así como hacia alrededor, ese aroma, sentí que alguien se había hecho a mi lado derecho. Y yo dentro de mí dije, yo con mis ojos cerrados y llorando, yo dije, ¿quién está ahí? O sea, ¿quién está ahí? Si yo estoy en mi casa sola. Entonces yo con mis manos así, yo empecé a abrir de a poquito así los dedos, como, ¿qué voy a ver? Cuando yo veo unos piececitos descalzos. Entonces yo pensé en Jesús de la misericordia.
Entonces yo dije, Señor, yo no quiero ser como, así le decía, yo no quiero ser como Santo Tomás, que hasta no ver, no creer en ti, Señor, yo creo en ti. Yo le decía, yo creo en ti. Mi mamá te reza, le decía yo. Mi mamá te reza, pero yo creo en ti. Yo no necesito verte. Entonces yo ya me voy quitando más los dedos de la cara y veo que están los piececitos, pero ya hay un vestidito blanco y un borde azul. Cuando yo veo el azul, me acordé de la señora que no me dejaba dormir. Yo dije, no, yo me quito totalmente las manos de la cara y volteo a mirar a mi derecha cuando veo a Nuestra Señora, la Reina de la Paz, de Medjugorje. Ella, completamente viva, enfrente mío, yo me sentía el microbio más insignificante y veo que nuestra madre está llorando. Entonces, cuando yo la veo llorar, me habla y escucho la voz que me hablaba en los sueños, que me dice, mi pequeña, yo te amo, soy tu madre. Lo primero que he tomado de ti son tus ojos para poder desahogar el llanto y el dolor que hay en mi corazón de madre. Tú no estás sola, aquí estoy. Y yo la miré, las manitos yo, era verla como verte a ti, yo no la vi transparente, yo, no, una viva, real, en cuerpo, pero Nuestra Señora, la Reina de la Paz, ella es la más cercana a la belleza de la mamá, porque la mamá aún es más hermosa, pero el azul de sus ojos, el azul del cielo. Y yo me, como que en esa mirada me transporté a un mar de misericordia. Y ahí la aparición fue a las 9 de la mañana y mi papá y mamá llegaron a las 3 de la tarde. Para mí el tiempo no pasó. Todo ese tiempo ella me pidió que escribiera, que hiciera un cuaderno en el cual con todo lo que ella me ha mostrado durante todo este tiempo de sueños. Y yo decía, ¿dónde voy a conseguir un cuaderno? Mira, con ella ha sido el trato como con mi mamá. Y todo el mundo me pregunta, Pati, pero si no se le parece a la Virgen, le da un infarto. A mí me preparó 3 meses a través de los sueños para que llegara este momento. Y ya de ahí la Virgencita me dice que la ayuda que ella necesita es con las familias y los jóvenes. Ella permanece todo ese tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo lo único que escuchaba en la casa de mis papás era como si estuviéramos acá, como si nos hubiéramos transportado a un lugar como este, porque solo escuchaba pajaritos. Natural, sí. Y de ahí ya duramos todo ese tiempo tan hermoso con la mamá, que para mí no pasó el tiempo. Yo no me imaginé que había pasado todo ese tiempo. ¿Nunca la tocó? Cuando en el momento que ella se va a despedir, entonces ella me dice que ponga mis manos enfrente. Entonces ella pone yo pongo mis manos así y ella pone sus manitas, no me tocó, pero me las puso muy cerca y era como cuando tú pasas la mano en un televisor que... como la corona. Así, entonces ella pone sus manitos sobre las mías, nunca me tocó, pero yo sentía algo impresionante, donde me regala y me dice que me da una bendición muy especial para bendecir vientres. Entonces ya, de ahí, yo siento que alguien como que entra y volteó a mirar cuando ya ella ya no estaba. Ella ya no estaba. Pero antes de irse, es que se me olvida eso que es muy importante. Antes de irse la mamá, ella me dice, porque ella sabía que yo todo sueño que tenía me levantaban de mi mamá o a pelearle, lo que fuera, pero le contaba a mi mamá lo que la Virgen me iba a mostrar esa noche. Entonces me dice la mamá, yo sé cómo eres y conmigo tienes que aprender a ser primero obediente y silenciosa, guardar las cosas en el corazón, como yo. Entonces en ese instante me dice, no le vas a contar a nadie lo que vivimos hoy, la experiencia del cielo que hoy vivimos, hasta que yo regale un signo. El signo será aquella persona que más misericordia de Dios necesitaba en tu familia. Será el que va a ver todo lo que hoy tú y yo vivimos. No puedes decir nada hasta que haya ese signo. Y ya, y se va. Al rato llegan mis papás. Yo tenía los ojos de llorar. Se va desapareciendo. Sí, no, yo volteo a mirar porque escucho que abren puerta de la casa, yo volteo a mirar. Cuando ya volteo, ya no estaba. O sea, yo no sé cómo se fue. Físicamente casi. Se va. Ya no está más ahí. Y ya de ahí, pues llegan mis papás. Y mi papá sí me dice, ¿usted por qué llora? Mire cómo tiene esa cara, porque mi papá en esa época era muy atarbán en hablar, en todo. Cuando están en pecado, todo cambia de ellos. Totalmente. Entonces, yo le dije, no, pues yo quería mirar, yo miraba a mi mamá como diciéndole, mami, no se imagina lo que pasó. Pero tenía que ser obediente y callar. Pasan, mi papá nunca se quedaba más. Ya le era permitido contar. Total. Pasa, mi papá nunca después de, siempre que venía en Semana Santa, él terminaba Semana Santa y se iba. Esta vez quedó 15 días en la casa, se quedó 15 días. Durante esos 15 días yo esperaba que en algún momento, ¿cuándo tendría que decir? Porque yo sentía como el maíz pira que sale aquí, yo quería contar lo que había vivido. Pati, ¿crees que la Virgen se refería a tu papá? Ponle cuidado. Sí, ya después lo entendí. Es la persona que más misericordia de Dios necesita. En ese momento, mi papá una mañana, durante esos 15 días después de la aparición,
se levanta súper alterado y empieza a gritar, chinos, chinos, vengan, vengan, que tuve un sueño, les tengo que contar. Entonces todos se pasan porque mis hermanos eran felices, que su papá estaba en casa. Mi mamá pues era la más feliz, pero yo le peleaba porque lo atiende, porque le habla, no se lo merece. Bueno, cuando uno tiene a Dios, no le importa que la mamá quiera luchar por el matrimonio. Es lo que menos uno dijo, sin Dios quiere. Entonces en ese momento ya le digo yo, salen todos a correr a botarse a la cama de mi papá, yo me paro en la puerta del cuarto de ellos, hacía mirarlo con rabia porque para perdonar yo a mi papá fue mucho tiempo y solo fue en la gracia de Dios. Entonces en ese momento empieza mi papá a contar. Se para de su cama, de su cuarto y sale, porque ahí tira la sala. Y dice, es que me soñé con la Virgen que usted tiene en el altar. Yo sentí un escalofrío. Y yo lo miro y le digo, ¿usted tan pecador que se va a soñar con la Virgen? No, yo tan santa. O sea, yo me creía la santa. En ese momento, claro. Entonces, ya cuando en ese instante le digo yo, me empieza mi papá a contar, es que la Virgen, y empieza a mostrarme la ventana que hay en la sala. Me dice, ella entró como si el sol se hubiera entrado por, tal cual, como si el sol hubiera entrado por esa ventana. Y la Virgen se para enfrente suyo y dice, grandota, pero es la Virgen que usted tiene en este altar, es la Virgen milagrosa. Y ya le empieza a hablar y la Virgen llora y usted la escucha. Yo no escuchaba nada. Pero era la Virgen María que le estaba hablando a usted. Yo ahí mismo dije, wow, me acordé de las palabras de la Virgen. Aquella persona que más misericordia de Dios necesita es la que verá lo que nosotras dos vivimos hoy. Y le mostró tal cual sucedió. Sucedió, él decía, yo solo escuchaba pajaritos y pajaritos alrededor de usted. Yo ahí mismo me ataco a llorar y le dije, papá, ese día que ustedes salieron a comprar las frutas, que mis hermanos se fueron, que yo quedé sola en la casa, eso que usted vio, papá, la Virgen se apareció en la casa. La Virgen nos visitó. Mi papá quedó pálido, pálido. Y lo que dijo mi papá fue, se levanta, dice, ya vengo, tengo que hacer una vuelta. Y mi papá se va. Yo miro a mi mamá y le digo, qué gran cosa de su marido, con rabia. Le acabo de decir que se aparece la Virgen en su casa. Y corre, ¿para dónde se irá? Le dije a mi mamá, ¿para dónde? No. Se fue para donde esa señora. Entonces no le importó, o sea, se apareció la Virgen y no le importó. Yo no sabía lo que él iba a hacer. En ese momento mi papá se va para la casa de esta señora, como él tenía llaves, pues ya vivía con él, duró con ella 5 años. Llega mi papá era el hombre más machista, el que en la casa no levantaba un plato, el que todo lo hacía mi mamá. Ya después cuando mi papá cuenta su testimonio, nos enteramos que él le hacía todo a la señora. Era el que le cocinaba, le lavaba, le planchaba todo, lo que no hacía en casa. Y dice, cuando yo llego a la casa, yo abro, entro, y empiezo, mi papá dice que él siente que alguien le toma la mano y lo empieza a dirigir a diferentes partes de la, como, vamos por allí. Y empieza a mirar y a mirar cosas y empieza a encontrar cosas, mi papá. Le reveló algo malo que estaban Total. haciendo. Entonces mi papá empezó a encontrar fotografías de nosotros como familia, muñecos con el nombre de él, alfileres, en los muñecos. Había un frasco, siempre dice que había un frasco. Él empieza a echar todo lo que encuentra y es cuando dice, cuando yo hacía aseo yo nunca vi nada. Yo nunca vi nada. El pecado se lo ocultaba. El demonio lo oculta, el demonio lo oculta y lo enseguecía totalmente para destruir la familia. Entonces, cuando él empieza a encontrar todo eso, empieza a guardar las cosas que encontraba en una caja. Él decía, y él empezó a guardar, cuando es que debajo del mesón de la cocina, detrás de unas ollas, que él no entendía cómo, por qué buscaba por allá en esos lugares que en la vida se le iba a presentar o pensar que algo hubiera ahí. Pero él decía, era algo que a mí me decía, busque ahí, saque eso. Cuando él saca el frasco era un frasco como así de grande, mi papá cuenta que es como un frasco así lleno de cosas horribles, como pedazos de carne, como que era horrible, matas y cosas ahí metidas, que cuando él intenta abrirlo, el frasco se le cae. Cuando el frasco se rompe, él dice que él siente que un tapón de acá, que algo, que le dolió, que hizo como que algo soltó y que olía putrefacto eso, terrible. Al rato llega la señora esta, a la casa de ella. Hola, amor, ¿qué hiciste de almuerzo? Le preguntó a mi papá. Mi papá simplemente la miró y le dijo, Marlene, Dios bendícela, Marlene, esto que está en esta caja le pertenece a usted, no a mí. Claro, yo me imagino la sorpresa de esta mujer, wow, ¿cómo así? Y él le dice, hasta el día de hoy, le entrega la caja, hasta el día de hoy, usted sabe de mí. El lugar que debo estar es con mi esposa y mis hijos. Y desde ahí, ella le dijo, yo no voy a dejar en paz, dijo, mi lugar es con mi esposa y mis hijos. Y él regresa a casa a pedirnos perdón. Y desde ahí, hasta el día de hoy, mi papá es el hombre fiel y entregado a Dios y a la Virgen María. Bendito sea Dios. Y la comunidad se llama Familias de Nazaret.
Cada vez que la Virgen me decía, me vas a ayudar con las familias, ayúdame, y lloraba con los jóvenes, el demonio, eso fue en el 93, están viviendo un infierno en vida, el demonio se los está llevando, ayúdame, salvemos almas. Y cuando en ese momento yo me reía, yo le decía, ¿cómo me pide la Virgen María? Por eso yo no lo aceptaba. ¿Cómo le pide la Virgen María a una borracha, a una mujer que le gusta el baile, que se sube a las mesas, que la ayude con jóvenes? Yo estoy perdida en el alcohol. ¿Cómo me pide, ayúdame con las familias? Mi familia estaba destruida. Pero ahí es algo tan divino que cada día, pues gracias al Señor por el dolor de ese momento, porque solo llegamos a la santidad a través del dolor y la cruz. Y tiene uno que vivirlo. Y ver cómo Dios puede y cómo Dios actuó en mi familia como hija. No pierdo la esperanza que Él siga y sigue obrando y obrará en nuestras familias, porque para Él nada es imposible. Nada, sí. Cambia un hombre que mi abuelita le decía a mi mamá siempre, mi hija, para que Ignacio cambie, tiene que morir y volver a nacer. Y esas palabras se las he escuchado varios, 3 a mi esposo. Para que yo cambie tengo que morir y volver a nacer. Mi papá lo repitió muchas veces. Y sí murió al pecado y nació de nuevo en el Señor. Para hoy tener una comunidad que trabajamos en este lugar que ven, que los invito a que conozcan, por la familia, por la sanación de la familia. Y todo nació ¿de dónde? De una familia destruida para el mundo. Pero Dios ha hecho maravillas. Pati, el compromiso es demasiado grande, pero ese compromiso ha sido infundado y ha habido una preparación previa en todo sentido, ¿sí? Yo siempre he creído, de manera personal, que los grandes hijos de la Virgen María, los elegidos los llamo yo, los niños consentidos y las mujeres consentidas de la Virgen María y del Señor Jesús, primero se les permite caer bajo en ese hueco negro putrefacto, lo llamo yo, para ellos hacerlos nuevos, para el Señor poder demostrar su grandeza. Solo así. En medio de nuestra miseria. Solo así. Y son palabras de vida, ¿no? Para mí, son de esperanza, como sé que lo son para muchas personas que acuden aquí. El direccionamiento, pues según lo que le he escuchado, es para salvar familias, para salvar vientres en cuanto al aborto, la parte provida, o para sanar enfermedades en los vientres, o todo. Todo, o sea, yo cuando le dije a la mamá, el día que ya ella empieza a tomarme de esta manera tan linda, y le dije, mamá, soy todo tuya, haz de mí lo que quieres, quiero ser un instrumento de tu amor, yo no te lo pedí, tú me escogiste entre la nada y entre la miseria. Yo nunca me imaginé que, ¿sabes cómo yo me sentía cada vez que me invitaban? Porque tenía tenido, por gracia de Dios, amigos sacerdotes y me invitaban que a la Pascua Juvenil, que no sé qué, para dar temas, que para... Y yo siempre cuando iba a hablarles sobre todo a los jóvenes, yo veía el popó de la vaca, el estiércol de la vaca, muchísimo. Siempre que yo tenía una charla para jóvenes era así, muchísimo, porque yo me sentía nada. Porque yo decía, ¿qué va a sacar el Señor de mí? Yo no soy nada, yo nada. Somos menos cero, exacto. Y veía la moñiga del ganado. Y cuando de un momento a otro, cuando yo le decía, Señor, yo no soy nada, Señor, ¿cómo te fijaste en mí? O sea, ¿por qué me miraste a mí? Si tanto que te fallaban, que yo me sentía, o me siento hasta el día de hoy, nada. Entonces, cuando yo le decía eso al Señor, cada vez que el Señor empezaba a hacer cosas maravillosas en jóvenes, entonces yo veía la moñiga y de un momento a otro empezaba a salir una flor dentro de esa, la flor más hermosa que tú te puedes imaginar. Y el Señor me decía, es que de lo que para el mundo no vale, yo saco y me glorifico en ellos. Y yo decía, no, si eso me daba más, Señor, ¿no? ¿Quién soy yo para? Y de ahí, pues hasta el día de hoy, gracias al cielo, nosotros hemos tenido la bendición del obispo, hemos estado muy de la mano de la iglesia porque pues no podemos andar como rueda suelta con nuestros sacerdotes ahí. Duramos con nuestro padre Daniel Linares, que era el canciller de la diócesis de Zipaquirá 20 años, estuvo con nosotros hasta que el Señor lo llamó hace 3 años. Entonces, ya pues de ahí nosotros empezamos pues con los sacerdotes que nos daba el Monseñor Héctor. Él conoce la obra, él sabe lo que hacemos acá. Uno de los apostolados nuestros es los matrimonios colectivos. Se alcanzaron a celebrar cuando estaba mi pobrecito Daniel, antes de pandemia, 250 matrimonios, los casaba el obispo.
Era una cosa, y eran de familias pobres. Nosotros, la madrecita, porque uno no hace nada, todo lo hace el Señor. Eh, o sea, ayudábamos a conseguir vestidos de novias, a ellos hasta los zapaticos. Había familias que no tenían para compartir un ponqué, buscábamos padrinos para el ponqué, así fuera un cojicito de lechona, porque era el matrimonio. Y eran familias que duraban muchos años. Una de esas duró 25 años viviendo en unión libre y se casa ella, la hija, varios de una misma familia. Reparó en toda la familia. Y pues eso ha sido la misión de Familias de Nazaret. La misión de servicio como tal, ¿cuánto tiempo a partir ya de ese suceso, digamos, de la reconstrucción de su hogar, o fue inmediato? ¿Cómo se fue dando eso? Cuando ya empiezo, ya después de la aparición de la mamá, a los pocos días, ya ella en los sueños, porque era donde se me manifestaba primero en sueños, me dice, abre las puertas de tu casa. Entonces, abre las puertas de mi casa, abre las puertas de tu casa, no tienes que buscar a nadie, llegarán mis hijos a buscar la sanidad. Entonces yo dije, pues voy a empezar a rozar en la casa. Entonces empiezo a orar con mi mamá y mi abuelita, eran las que empezaron. Cuando sin invitar a nadie, sin decirle, la gente fue llegando. Hasta el punto que la casa de mi mamá en la sala, cuando había oración, no cabía la gente y nos tocaba desbarate camas, lo que fuera para entrar también a los cuartos. Era increíble la multitud de gente que empezó y ahí entendí que ella decía, es que no es tu casa, es mi casa. Y ahorita pues vamos a conocer esa capilla que tenemos. Maravilloso. ¿Cómo fue ese momento del reconocimiento de la Iglesia Católica? A veces sabemos cuando hay revelaciones privadas, cuando hay apariciones, la iglesia es muy cautelosa para empezar el estudio y tiene que haber algo muy significativo para que la iglesia empiece a ahondar en esa aparición o en esa revelación. ¿Cómo fue en este caso? Pues mira, no fue fácil. No fue fácil, y lo que te digo, pues, o sea, primero para mí, lo que te digo, cuando yo empecé con todo eso, cuando uno está alejado de la Iglesia Católica, uno no sabe el tesoro que es la Iglesia, y que Dios puede hacer eso, y muchas más cosas, porque es un Dios vivo, pero cuando estaba yo tan alejada, yo me imaginaba, no, eso me lo estoy inventando yo, la Virgen no habla con nadie, la Virgen no hace eso, la Virgen no se aparece a nadie, eso fue en los pastorcitos, eso fue hace muchos años, ahorita no, y entonces es cuando el padrecito Fernando Maña, que en paz descanse, me dijo, Pati, Dios tiene una obra muy linda contigo, será con las familias. Y de ahí él empezó a ser mi acompañante, digamos, fue mi director espiritual, fue el padre Fernando Maña, fue el primer director espiritual. Ya de ahí él empieza a buscar, a presentarme a otros sacerdotes, y lo que sí, realmente no es fácil, y entiendo a mi iglesia y a mis sacerdotes, porque hay muchas manifestaciones y muchas cosas que no son de Dios, que han hecho mucho daño a la fe. Entonces yo decía, Señor, pues si esto no es tuyo, pues se acabará. Y ya llevamos, por gracia del Señor, 29 años, Dios santo, Señor, manteniéndonos en la lucha, porque no ha sido nada fácil. Pero eso que tú me preguntas de qué fue lo que, pues primero para mí, yo doy gracias al cielo, que fue el padre Umaña, porque el padre tenía un discernimiento muy grande. ¿Crees que la Virgen le tocó al padre para que él sea vínculo de esta obra? Sí, porque en las primeras, recuerdo tanto como la segunda vez que voy donde él me dice, Patricia, voy a orar por ti, porque yo le decía, ore por mi padre a ver si es que es un demonio, porque yo no puedo estar tranquila, no era que me llenara de miedos, no, sino yo podía estar en misa y sentía a la Virgen y empezaba a hablarme a la Virgen, pero en momentos de que no, que si estoy en el Santísimo o en la Eucaristía, en el momento de la comunión, no, porque ella es la que más respeta a Jesús, pero la sentía muy fuerte. Entonces yo decía, y yo siempre sentía mucha debilidad cuando yo sentía que era la presencia de la mamá, y empezaba a hablar aromas rosas. Entonces yo decía, ya estás aquí. Entonces empiezo a escucharla en el oído, y luego también empiezo a escucharla dentro de mí. Entonces el padrito es el que me empieza a enseñar a caminar como una niña chiquita, me enseñó a caminar en la fe. Y es cuando ya mi padrecito dice, bueno, Pati, voy a orar por ti para pedirle al cielo que nos dé discernimiento, si lo que tú vives es de Dios o no. Yo le dije, sí, yo quiero saber si esto es de Dios o no, porque, y desde él ora por mí, pone sus manitas allá en el foyer Charité en su oficina, estaba mi abuelita, mi hermano el mayor, y mi mamá conmigo. Empieza a orar el padre por mí, yo me desmayo, yo siento que me desmayo, yo siento que me desmayo o me duermo, no sé. En todo caso, cuando yo despierto, estaba el padre Umaña llorando, mi mamá llorando, mi abuelita llorando, mi hermano llorando. Entonces yo los miro y digo, ¿por qué lloran? Porque yo no sentí nada, yo sentí que me había dormido. Entonces yo, ¿por qué lloran? Entonces el padre me dijo, Pati, ¿no sentiste nada de lo que pasó ahorita? ¿No te diste cuenta de lo que pasó? Yo le dije, padre, no, ¿qué pasó? O sea, para mí ese momento se perdió en mi vida. Y me dijo, Pati, la Virgen acaba de darnos un mensaje a través tuyo. Dios santo. Yo le dije, padre, no me diga eso porque yo vine a que me ayude y no a que me diga que estoy más loca de lo que pienso. ¿No fue a ninguna parte, Pati?
O sea, no tienes conciencia de haber ido a ninguna parte, como hay En, personas en que la ese, llevan en ese momento a ver algo. sí, en ese día lo único que yo veía era un lugar muy lleno de luz y había muchos niños de blanco. ¿Mm? Y veía rosas, flores de todos los colores y tamaños, hermosísimo. Pero era lo único que vi durante ese tiempo. Cuando yo despierto, yo digo, o sea, si yo digo, yo despierto, Placentero, ¿no? Igual. total, fue hermoso. Total. Yo no me quería venir de allá. Un cielo. No me quería venir de allá. Entonces ya es cuando el padre me dice, tú tuviste una manifestación de la Virgen nos acabó de hablar a través tuyo. Y yo le decía, no, padre, ¿cómo así? ¿Cómo así? Dijo, Dios tiene una misión para ti muy grande. Y ya desde ahí, pues ya los padres, él me fue presentando sacerdotes y ya después un Monseñor Germán Morales, mi director espiritual, que hoy en día nuevamente es mi director espiritual. Y yo decía, Dios mío, no es fácil porque para padres la loca es Patricia, ¿sí? Pero muchos de los que antes me juzgaban, me han conocido y han dicho, no, totalmente es otra cosa de lo que nos habían dicho. Pero por sus frutos se conoce. Es lo que el obispo me dijo a mi Pati, Y ha por los permanecido en el frutos, tiempo, creciendo además. creciendo a través de la prueba, porque ha sido prueba tras prueba, dificultad, dolor. Para la pandemia, este lugar estuvo pues sin visitantes, sin nada, y unos vieron la pandemia de una manera de enfermedad, y a mí como esposa, porque ya soy casada, mi esposo decide irse de casa, hasta el día de hoy. Bueno, aquí tengo que hacerte una pregunta que pues imaginarás cuál es. Después de ser un instrumento tan fuerte, tan pulido, preparado para salvar matrimonios, para ese punto específico de las familias, y pasarte en tu vida esto, es, bueno, sé que lo tomaste de otra manera porque ya estaba el cielo entero en tu vida, pero ¿te dice algo la Madre Santísima, el Señor Jesús, por medio de esta experiencia? O sea, ¿te está diciendo algo? Todos los días me habla. Y es lucha. Dios ama a la familia. Y el demonio no tuvo familia, por eso la odia. Pero el mensaje es siempre de recuperar. Lucha. Lucha. Porque yo, en la situación que estoy viviendo ahorita, entendí el llanto de mi mamá. Recordé cuando mi mamá me decía cuando seas esposa y mamá, vas a entender por qué oro por tu papá. Yo no hay un día en que no ore por mi esposo. Y ya no le pido al Señor como al principio, porque yo sentí morirme. Y esto que me ha enseñado, yo el primer año cuando él decide, para pandemia, que se va, que porque no se siente bien y se va y tiene un tiempo, yo le dije un tiempo después de 24 años de casada y 3 hijas. Bueno, está bien, todo llevar el tiempo lleva 3 años y el tiempo se llamaba otra mujer. Ese era el tiempo que él pedía. Y no te miento, sentí morirme porque digamos, mi pensamiento y mi corazón fue morir al lado de él. Es porque es que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y para mí eso nadie lo cambia. Es una alianza es de una tres, alianza ¿no? de tres. De tres. Una alianza de tres. Entonces, cuando pasa esto, entendí algo, mi Vicky. Y es que yo siempre, la mujer que dirige comunidad familiar de Nazaret, la que va a otros países, porque a mí me invitan a diferentes lugares a dar retiros y todo para familias, matrimonios, bueno, todo lo que es. Y cuando me pasa esto, sentí que se me derrumbaba el mundo, pero entendí algo, que es lo que hoy me fortalece, mi Jackie. Sentí que durante esta prueba tan difícil que viví, hace 3 años que empezó toda esta prueba para mí, yo siempre pensaba que Dios era mi número 1, porque yo predicaba, porque era la mujer más enamorada hablando del Señor. Entonces yo decía, Dios, tú eres mi número 1. Yo creía que era mi número 1. Pero cuando me pasa lo de mi esposo, que casi me derrumba, que perdí el horizonte, que sentí que se me destruyó el mundo, me di cuenta que el número 1 era mi esposo, no Dios. Por eso me dolió tanto. Entonces entendí que Dios, Señor, perdóname, hasta hoy se lo digo, perdóname, porque tuve en primer lugar a mi esposo y quiero que ocupes el número 1 de mi vida y encárgate de él. Te lo doy, porque yo soy una mujer amante a San José y a San José se lo consagré. Y San José es el dueño de mi hogar, de mi matrimonio. El día que mi esposo salió de la casa, mi Jackie, el día que salió de la casa mi esposo, tomé a mi San José del altar. Él sale en su camioneta y se va. Yo sentí que si alguien me pregunta hoy, ¿el corazón duele? Se lo respondo con toda, así, clarísimo. Duele el corazón y el alma cuando una familia se destruye. Y no es tanto, o sea, el corazón duele, pero el corazón del alma que sentimos las que hemos vivido esta experiencia, el vacío que se siente aquí aunque estés frente al Señor,
que tengas a tus hijos que te abrazan y te dicen todo el tiempo, mami, te amo, pero hay ese hoyo acá, porque es una alianza con Dios, porque somos uno ante Dios. Y para mí eran noches terribles porque yo, esta que es la loca, me hacía imaginarme todo con mi esposo y realmente uno puede sentir y ver cosas que ellos pueden estar haciendo. Y eso lo he vivido durante este proceso. Pero le digo al Señor hoy en día gracias. Cuando Él se va de casa, como digo, cojo a San José y lo pongo en la mesita de noche de mi esposo. Y lo puse ahí, mientras mi esposo arrancaba en su camioneta. Y le dije, San José, Él se va, pero tú te quedas. Y tú vas a ser el papá y el esposo y el proveedor de esta casa. Y te digo, ya que hasta el día de hoy, mi esposo no volvió a darnos nada. Pero San José no nos ha faltado con lo más mínimo. Con lo más mínimo. Entonces, si a mí me preguntan, el obispo me decía la última vez, cuando me dijo nuevamente, quiero verte nuevamente en esa montaña trabajando por las familias, haz a un lado tu dolor, porque él supo todo, él sabe todo lo que yo he vivido, entrégate a la obra del Señor, que Dios se encargará de lo tuyo. No te miento, mi Jackie, después de tanto tiempo, de un año que viví en un desierto terrible, donde no quería orar por nadie, no dejé mi oración, pero no quería, porque me sentía que yo no era digna. Le decía al Señor, te fallé, no pude mantener una familia cuando trabajo por ella, Señor. Te fallé, te equivocaste, busca otra persona que te ayude con la obra de familias, porque la mía en ese momento está destruida. Entonces yo me sentía que yo no podía, que no me sentía digna. Y el Señor eso fue el que me llamó y me dice en febrero de este año, Patricia, quiero verla nuevamente trabajando en esa montaña. Si esa obra no fuera de Dios, yo la voy a hacer, pero por los frutos, conversiones y testimonios, quiero que sigas allí. Y para mí fue muy doloroso volver acá y retomar el trabajo con familia después de un año de pruebas grandísimas, de desierto espiritual, que fue la primera vez que ya abrimos montaña nuevamente, que yo dije, no, pues ¿quién va a ir? ¿Sí? Llegó la gentecita que menos me imaginaba y tener que empezar a orar por ellos en sanación cuando yo estaba mi corazón roto. Pero es allí donde Dios más actúa, sí, en la miseria nuestra. Veo de todo lo que te he escuchado, Patri, algo muy importante. Yo, por medio de Corazón Misionero, he tomado una bandera de hablar de la coherencia y hacer un énfasis en la coherencia del católico, del ser humano y de la parte espiritual. Porque yo contemplo la coherencia solo a partir del Espíritu Santo, de la vida espiritual. Y para mí no hay ninguna otra coherencia. Esa coherencia es cuando el Señor te dice, yo tengo que ser el número uno. Y tú lo dices, pero no lo sientes y no lo haces, ¿cierto? Y a todos nos pasa. Entonces, sí, es un llamado, ¿no?, del Señor, porque a sus hijos más amados, por medio de la cruz, que son nuestros dolores, nos muestra todo eso. Entonces, ese aspecto de la coherencia creo yo que encierra esa experiencia que estás diciendo de la vida de tu esposo. Y pues ya has dicho algo de eso, pero en Corazón Misionero siempre hay una pregunta infaltable y es, ¿cómo vives tus desiertos? Me has contado del desierto tan extenso, ¿no? Y preciso fue en pandemia, y ya aquí. ¿Cómo lo enfrentas? Nos cierran la iglesia, cuando yo lo que quería era estar a los pies de mi amado. Y cierran iglesias. Pero Dios es tan hermoso. En un momento la madre me dice, yo no te voy a abandonar y vas a poder estar con mi hijo. Pondré un sacerdote que te regalará la comunión. Y yo en semejante desierto en el que estaba, me llamaba uno o el otro, Pati, ¿quieres venir a misa? No hubo un día en pandemia que yo no haya recibido a Jesús. Y eso es lo que hoy en día me tiene levantada. La Eucaristía, el Santísimo, el Rosario, mi amado San José. Son los que me tienen aquí, porque realmente puedo yo entender a todas las que vienen acá. A mí antes me buscaban para hablar, para orar, y yo decía, pobrecitas, ya es muy diferente cuando tú lo has vivido, porque si entiendes ese dolor. Total. Entonces, hoy en día digo, con más amor, me entrego, y vuelvo y le digo a ese Señor y a esa hermosa reina que está en este lugar, nuevamente sí, aunque duela. Por un alma vale la pena seguir al Señor, por un alma. Y en ese momento, ¿cuál es el alma que más le quiero al Señor entregar? Yo antes le decía al Señor, devuélvemelo, por favor. Y recordaba a mi mamá.
todo lo que yo viví, y son esas cadenas intergeneracionales que se repiten, que hay que orar tanto, que es lo que hoy en día me enfatizo mucho yo en la oración de ataduras intergeneracionales, que es tan importante romperlas en el nombre del Señor. Pues yo tengo que vivirlo para hoy entenderlo y poder ayudar a otros. Siento algo, pues, de lo que te escucho también, ese pedacito, siento que el enemigo conoce tu punto débil, tu talón de Aquiles. Esposo. Ese, y pues viene primero de tu papá, o sea, esa destrucción de familia, y te atacó por ahí, para derrumbarte, para acabar esto. Y quiso acabarlo por todos los medios. No te imaginas, mi Jackie, lo que vivimos. Aquí pasó, mientras había pandemia ya, acá el demonio quiso hacer de las suyas. Tuvimos un pequeño percance con un sacerdote que lo sentí que era mi amigo, que lo quería muchísimo, y nos pasaron cosas terribles acá, que quiso destruir esta obra. Pero Dios me manda el regalo más lindo, como fue mi obispo, que fue el que me ayudó a salir de todo esto que pasó con este sacerdote, y me dice: Patricia, la quiero en fe, esa mujer allá, dando la fe a otros, sin importar tu prueba. Y así estoy. Y no ha sido fácil, Jackie, pero he visto la mano de Dios tan grande cuando realmente aprendemos a abandonarnos en su divina providencia, y es difícil. 3 hijas, en la universidad 2, pagando arriendo, todo lo que se viene. A veces no tenía yo cómo comprar una libra de carne. Se llegaba el momento del arriendo: Señor, no tengo para el arriendo. El demonio me empieza a maquinar, pero su esposo, mire, tiene esto, y por qué no la ayuda, y entraba en mí como la rabia, y escuchaba al Señor que me decía: yo soy tu proveedor, confía. Pero la lucha humana, ¿no? Pero pues hasta el día de hoy, después de 3 años que mi esposo cumplimos en agosto de que salió de casa, le pido a San José, sobre todo, que sane el corazón de mis hijas y que salve el alma de mi esposo, porque no lo pido para mí, sino para el cielo. Entonces, esa es mi lucha ahora: el alma de mi esposo, que se enamore del cielo, que sea el Señor. Y un hombre enamorado de Dios regresa a casa, regresa a casa. Entonces, por eso, cada día que si me preguntan: Pati, ¿sigues con la obra? Sigo, a pesar de lo que ha pasado, a pesar de que el demonio ha querido destruirnos de todas las maneras, de la gente, la cizaña, el que dice, el que quitó, el que puso. Digo: Señor, yo quiero seguirte a ti, y quiero que tú hagas tu obra, porque la obra no es mía. Yo siempre le he dicho a la mamá: yo soy tu escoba, me tomas cuando necesitas, y ya, ahí queda. Esa es Patricia, la escoba de la Virgen María. Y soy enamorada por ayudarle al Señor a tocar corazones y salvar almas, como son las familias. Sin nada cambio, sin esperar esos pagos, ¿sí? Como a veces la gente lo direcciona, uno se entrega a una misión y a la obra, sí, olvidándose de uno. Yo soy la mujer más rica. No, que es que uno con la fe se enriquece. Entonces, la última vez que me acuerdo tanto que Monseñor, estuve con él en reunión y me dijo: no, imagínate que me contaron que es que tienes una torre de apartamentos. Yo digo: Monseñor, ¿dónde será? Para poder irme a vivir allá, porque pago arriendo. Sí, la gente. Y sabes algo, que durante el tiempo, anoche hablando con mis hijas, y me decía, siempre el Señor me decía durante el tiempo de prueba que he vivido: Judas caminaba y comía conmigo. Mi Jackie, Judas tenemos muchos junto a nosotras. Y cuando nos decidimos a darle al Señor un sí, Judas está ahí para hacernos caer, para juzgar, para criticar. ¿Para qué? Yo, un momento en que yo dudé de las manifestaciones mías. Yo decía, porque mi esposo empezó a gritármelo, que no es mi esposo, porque es el demonio en él, porque en ese momento, cuando yo decía: no quiero nada de él, no más, Señor, sácamelo del corazón, sácamelo, arráncamelo del corazón. Y el Señor era el hijo pródigo. Él es el hijo pródigo. En este momento está en un secuestro espiritual. No ese, es el demonio en él. Y él vino a dañar, destruir, desbaratar. Yo vengo a hacer las cosas nuevas. Y yo: no me hables más del hijo pródigo. No más, Señor. Yo le decía: no más, ya no más, hijo pródigo. ¿Hasta cuándo? Es el hijo pródigo. Pero lo verás, Patricia. El Señor hace sus obras y en su tiempo perfecto. Nosotros tenemos esa ansiedad humana, esas ganas de que sea ya. De que sea ya. Pero todo es un proceso, y todas esas pruebas te fortalecen y fortalecen la misión. Es un hecho. Así lo percibo yo, que vengo de afuera y que estoy empapándome de toda la grandeza de este sitio y de tu vida. Eres una elegida fuerte. Y así como alma espiritual, pues yo quiero hoy tener el privilegio de orar contigo, ¿sí?
porque de un corazón tan bendecido, tan lleno de luz, tan tocado por la santidad, por el cielo, pues debe tener una oración muy fuerte y muy hermosa. Y quiero compartirla con todos porque estos momentos son irrepetibles, que la dirijas, que nosotros te escuchemos, te acompañemos, pero haznos una oración linda, Pati, por favor. Claro que sí, vamos a sumergirnos en ese corazón hermoso de la mamá, porque la salvación para nosotros en estos últimos tiempos es el corazón inmaculado. Y algo que la madre pide mucho es que hagamos la consagración a su inmaculado corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte gracias, Señor, y bendecirte en este día. Gracias, Señor Jesús, porque todo es en tu tiempo. No pensábamos de pronto conocernos hoy, tú lo hiciste, Señor. Estar en este lugar tan especial para ti, y de la mamita María, tan lleno de ella en cada rincón. Quiero darte las gracias por tu abrazo, tu compañía, por cada uno de los que se unen a nosotros en este programa, que unen y siguen allá aquí en estos programas tan hermosos. Gracias, Señor, por hoy haberla conocido. Sumerjo en este momento a través de tus llagas preciosas, Señor, de tu sangre preciosa, pronto a la fiesta de San Miguel, San Gabriel y San Rafael. A cada uno de los que se unen, escuchan, ven los programas de Jackie. A ella, su misión, su familia. Señor, permíteme, Jesús, que sea reconstruido todo lo que el demonio ha destruido, todo lo que ha dañado, sea nuevamente transformado en tu amor, Señor, y nazca de nuevo todo como una flor que nace dentro de la cizaña, dentro de la ceniza, dentro del barro. Jesús amado, sumérgenos en tus llagas benditas. Cúbrenos con tu manto, mamita María. Séllanos, Señor, con tu sangre y aleja de nosotros todo mal, peligro, adversidad, tentaciones, Señor, que día a día el demonio pone. Permítenos tener una docilidad a la gracia de Dios y a la Virgen María. Bendice este lugar, mamá, y a cada personita que traes a esta tu montaña, como tú lo dices. Y abrázanos, mi reina. Nos consagramos una vez más y renovamos nuestra consagración, y a nuestros hijos te los entregamos a tu inmaculado corazón, mamá. A ti, mi amado San José, quiero entregarte el corazón de los hombres de nuestra familia. Haz de ellos un San José para cada uno de sus hogares. A los que nos escuchan y tienen hijos hombres, haz de ellos como tú, San José, hombres que amen y valoren lo que es tener una familia y a una mujer a su lado. Y a las que tenemos mujeres, hazlas como tú, mamita María, que tengan sus virtudes, esas virtudes hermosas que cada una de nosotras como mujeres debemos pedirte. Regálanos familias santas, Señor, y haz de nosotros instrumentos de tu amor, Señor. Que cada día quien nos mire te vea a ti. Haz que desaparezcamos nosotras y crezcas tú en nosotros, Señor. Que cada día nuestro hogar se vaya limpiando, Señor, con tu grandeza y tú te glorifiques en medio de nuestra nada, Señor. Gracias por tanto amor y misericordia. Gracias por permitirnos unirnos, porque eres tú quien unes a tus hijos en un lazo de amor. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Derrama gracias y bendiciones en nuestras vidas, en cada uno de los que escuchan estos programas y en esta hermosura de mujer, esta hija especial para ti, Señor. Llénala de tu amor y abrázala en los momentos de prueba y demuéstrale siempre, Señor, que no está sola y que tú estás con ella y que lo que hace enamora a muchos corazones de ti, Señor. Gracias por tu amor y tu presencia. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Pati, estoy viendo al fondo el corazón donde dice Ave María Purísima. Purísima. Es un corazón que está plasmado ahí en esa montaña. Hay una cruz y al lado hay San José y la Virgen María. San José y la Virgen María. Yo quiero que nos expliques a todos qué significa ese corazón, cómo se creó ese corazón y a partir de cuándo está ahí. Bueno, Jackie, este lugar que estamos viendo, esta montaña de Nuestra Señora la Milagrosa, fue una donación. Un sábado llega un señor a nuestra comunidad a pedirnos oración por una intercesión de algo que le estaba pidiendo al cielo. Nunca nos dijo que, solamente que oráramos por él, y pues esa era nuestra oración de intercesión. Y como al mes exacto de la oración que se hizo por él, que empezamos a orar por él en todas nuestras intenciones en las Eucaristías, por la intención que él tenía, él llega un sábado a darle gracias a la Virgen por el milagro que Dios había obrado a través de la intercesión de la Virgen, que llevaba mucho tiempo él pidiendo y esperando. ¿Cuál fue el milagro? Nunca supimos. Pero él me dijo: doña Patricia, yo sé que la Virgen le ha pedido a usted hacer un jardín en forma de corazón. Yo lo único que tengo como agradecerle a la Virgen lo que hizo es tierra. Yo quiero regalarle ese pedacito de tierra para que le haga el corazón. Entonces, mi Jackie, yo le dije a él, pues
hacía muchos años atrás, unos 10 años yo creo, cuando alguien me ha dicho te voy a dar un lugar, una montaña, donde habrá agua, donde habrá un manantial, que será un pequeño Lourdes, y habrá y lo primero que vas a hacer allí es un corazón, un jardín en forma de corazón, con la rosa blanca, amarilla y roja. Y ahí, en ese momento, yo le dije al Señor, pues claro, qué hermoso que me regales el pedacito de tierrita para hacerle el corazón a la Virgen, para hacerle el jardín. Yo siempre pensé que solo lo que quería la Virgencita era un jardín y ya. Y ya en ese instante, el Señor me dice, bueno, vamos a ir a conocer el lugar. Veníamos como 7 personas, como 5 de la comunidad, y él venía con la esposa, y tal vez era como un hijo, y venía conmigo una amiga mía que es misionera, que se llama Carmen María, que es la hermana de Iván la anciana. Carmen María vino conmigo ese día, y cuando vinimos acá, el Señor, esto no había nada de lo que tú ves aquí hoy en día, las construcciones, la capilla, lo que se ha hecho, no había absolutamente nada, sino era como ver allá, a ese lado izquierdo, derecho del jardín, que era solo árboles, así era esta montaña. Como bosque, ¿no? Solo bosque. Y entonces llegamos aquí a la montaña, y el Señor me dice, bueno, doña Patricia, en la parte de allá, en la entrada del jardín de la Virgen, y me dice, ¿dónde quiere la Virgen su jardín? Entonces yo le dije, pues don Hernán, él se llama Hernán, yo no sé en dónde, pero pues oremos el rosario y pidámosle a la Virgen que nos diga en dónde. Entonces en ese momento íbamos en el cuarto misterio del rosario, estaba el día, bueno, ahorita ya porque es tardecito, pero ese día estaba como acá ahorita, como para llover, así no había, todas las nubes estaban grisecitas, así como se ve ahorita, y de un momento a otro en el cuarto misterio le digo yo a la mamá, mamá, muéstranos dónde quieres tu jardín. Y en ese instante se abre el cielo, era como si hubieran cogido las nubes y las corren, y ahí se abre un hoyo en el cielo y cae un rayo de luz hermosísima que todos quedamos, wow, ¿qué es esto? Y yo lo que sentí en mi corazón le dije a don Hernán, la Virgen quiere ahí su jardín. Pasa eso, a los 15 días, él me dijo, bueno, ya Patricia, entonces ahí, ese pedazo de tierra se las voy a dar. Pasan 15 días y mi papá me dice, Patricia, vamos a empezar a mirarlo del jardín de la Virgen. Entonces nos subimos que para mirar, y cuando llegamos nos dimos cuenta que ese pedazo de tierra que se ve allá al lado donde está la cruz, estaba quemado. Entonces yo le dije a mi papá, ¿quién se va a venir hasta esta montaña donde no hay nada a venir a quemar pasto? Entonces mi papá me dice, Patricia, dése cuenta bien, no, porque ahorita hay unos árboles que tapan un poquito, pero el corazón es perfecto. Y me dice mi papá, si se da cuenta de lo que forma el pasto quemado, pues ese corazón que tú ves, mi Jackie, nosotros no tuvimos que tallarlo. El corazón, de lo que se quema el pasto, se forma el corazón hasta el día de hoy. Ese corazón de ahí nunca le volvió a crecer nada, sino quedó ahí plasmado con la mano de Dios. Es increíble verlo. O sea, es que está tan bien hecho. Sí. Bueno, la parte de abajo tiene un lago que tiene también un corazón. Es que imagínate, el lago era redondo. Y cuando ahorita nos venimos a dar cuenta porque eso se llama el lago de las lágrimas de María. Vamos a poner la imagen de la Virgen en el centro de ese lago. Cuando vamos a mirar, después de que hacemos este jardín que nos pide la mamá en mayo, que fue el jardín de la dulce espera, nos damos cuenta que el lago está formado un corazón también. Entonces no lo vamos a mover porque es un corazón perfecto el lago también. No pude hacer la grabación aérea porque no tengo dron, pero traté de filmarla lo más que pudiese, sí, lo más fiel para y que es un corazón también. Total. Los invito a que vengan personalmente, porque viniendo se ve perfectamente el corazón en el lago, y pues no sé, las tomas, espero que sean muy fiel para... El lugar, y como ves, estamos en construcción, ¿no? Construyendo lo que poco a poco la mamá nos da. Cosas hermosas. Y ella misma ha ido revelando. En todo, cada lugar tiene un porqué y un para qué. Cada lugar de esta montaña. ¿Han tenido algún ataque de muchos ladrones, de claro, personas? Claro, nosotros, como a profanar, total, ahorita último, antes de Semana Santa, nos tumbaron las cruces del Via Crucis, nos rompieron el Via Crucis, y así nos ha pasado ya varias veces, nos han robado tejas. Ahorita pues porque, bueno, bendito Dios, ahorita hay una familia que nos cuida, pero... Los perritos ayudan a cuidar. Sí, pero sí, claro que nos han... Y que nos han dejado cosas horribles, claro, que han querido destruir la obra, porque que mucha gente dice, no creemos en la brujería, existe, y nosotros hemos tenido que ver muchas cosas. Pero la obra es de la Virgencita, y donde está la Virgen, el demonio no puede hacer nada. Es un perro amarrado. Amén. Muy bien. Bueno, Patricia, esto no acaba aquí. Vamos a seguir el recorrido para conocer todo lo que tienes para contarnos, para conocer todo el contenido de ese corazón misionero tan hermoso que ha atendido un llamado a servir. Gracias. Tan linda. A ti, que gracias.